Y comenzamos este mes. ¿Y cuál es nuestro tema, hermanos? ¿Se acuerda usted el tema que se anunció para este mes? ¿O recuerda usted el que ya se vio en el mes de julio? ¿De qué estuvimos hablando todo el mes de julio? De la consagración. ¿Y este mes de qué vamos a hablar, hermanos? El crecimiento espiritual. Y mientras yo le pedí al Señor y preparaba este mensaje, decía cómo titulo este tema, cómo puedo llegar yo a los hermanos, y se me ocurrió un tema por ahí, mero gracioso, pero yo sé que nos vamos a identificar todos con este tema para hablar de un crecimiento espiritual. Abra su Biblia, hermanos. Traigo varias lecturas y pido, hermano Ken, ahí que nos ayudara con Juan. Sola manera de referencia a este texto, creo que va a enfatizar los puntitos que vamos a hablar en esta mañana. Y antes de darles el tema voy a tener lectura. Juan, capítulo 3. Solo esa manera de referencia, hermano, no vamos a meditar en ese versículo, pero sí lo quiero usar como uno de ellos. Cuando lo tenga usted me dice amén. Juan, capítulo 3, su verso 5. Esta lectura es bien bonita, hermanos, porque no están hablando aquí con un novato, no están hablando con una persona cualquiera. ¿Con quién están hablando aquí, hermanos? Jesús, ¿con quién está hablando aquí? Con un maestro. Mire qué cosas. Posiblemente hayamos pastores aquí, líderes, gente de renombre que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, como el caso de Nicodemo. ¿Lo tenemos, hermanos? La bendita palabra del Señor dice, capítulo 3, su verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si nos vamos un poquito atrás, verso 3, leámoslo también. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, en esta mañana agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu presencia en este lugar y deseamos que tu Santo Espíritu esté en nosotros y que este tema que hoy vamos a compartir sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Bendícelos a nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe y que esta mañana sea una mañana especial en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana también tenemos doble porción, hermanos. Esta mañana también hay ayuno hasta las 12 del mediodía y ojalá que usted pueda disfrutar de este doble refrigerio. El tema de esta mañana son como niños. ¿Cuántos niños hay aquí, hermanos? ¿No lleva un niño adentro usted, hermano? ¿Cómo se llama su tío? Ese mal nombre, el tío Chilano. ¿Cuántos llevamos un niño dentro, hermanos? ¿Cuántos son como niños en esta mañana? Cuando hablamos de un crecimiento, tenemos que hablar de un nacimiento. Tenemos que hablar de un inicio. Tenemos que hablar, hermanos, de un antes y un después. Cuando nosotros hablamos de los que hemos tenido nuestros hijos, yo he disfrutado a mis dos hijos y desde que se van formando en la pancita, pues usted como padre nunca le ha hablado a su hijo ahí en el hermano Eres, usted nunca le habló a Samuelito ahí en el vientre de hermana Zoilita. Recuerdo que cuando ya teníamos que descansar allá en Tecpan, Danielito empezaba a moverse y él le decía: estate quieto, ya vamos a dormir. Entonces me le acercaba a Danielito ahí en el vientre, le decía: Danielito, ya es hora de ir a descansar, vamos a dormir. Entonces mi esposa bien sentía cuando Danielito se le acomodaba en el estómago y ya no se movía. Pero el salmista David dice que es como un embrión, ¿va? Que el recién nacido es un embrión, mire, es como una pelotita así, sin forma, sin sentido, y que poco a poco va cobrando vida. Y lo curioso de todo, que lo último que, para que un niño pueda nacer, ¿qué es lo último que tiene que madurar en un niño, hermanos? ¿Qué es lo último que se madura, que se concreta?
para que un niño pueda nacer? Los pulmones. A mi esposa tuvieron que ponerle 2 inyecciones que son recomendadas cuando un niño que no está llegando a las 39 semanas, cuando siente que se viene en la semana 37, hay unos que son 7 mesinos. Ahí está el doctor ya con la inyección. ¿Para qué? Para que maduren más rápido los pulmones y que acá el niño pueda nacer y no tenga que ir a una incubadora a terminar de formar sus pulmoncitos, de madurar sus pulmoncitos. Y cuando aquel niño nace, comienza una nueva etapa. Por eso hoy vamos a ver al menos 3 etapas de cómo es un crecimiento. Y en los niños, en el caso de los 2 míos, no mamaron pecho. Pero según los médicos, aún la mejor leche que usted pueda comprar, la Infamil y otras leches más caras que salen hoy, al final le ponen una nota. ¿Y cuál es la nota que ponen, hermanos? Que la leche materna es la mejor. Por muy cara que sea la leche o la fórmula que usted esté comprando, jamás va a reemplazar la leche materna. Y que es recomendable que por lo menos 6 meses, es fundamental que estos 6 meses estos niños puedan mamar su pechito. ¿Para qué, hermanos? Es recomendable. ¿Por qué los médicos recomiendan que el niño mame al menos 6 meses? ¿Por qué? Las defensas, hermano. Las defensas, cuerpos inmunes. Yo creo que yo no he ido al hospital a mis 37 años porque yo mamé pecho 2 años. Yo no conocí esa bendita fórmula. Y me daban pecho porque no había para la fórmula, ¿va? Y también tomé una leche que se llama de un frijol llamado soya. ¿Alguien tomó esa leche del frijol soya? Era bien aprovechable ese frijol, casi no se cultiva en este tiempo, pero el bagazo del frijol soya lo hacían chorizo, hermano. Tenía un sabor, usted lo preparaba con un par de huevitos y tenía un sabor a chorizo, aquel bendito, el bagacito que sacaban del frijol. ¿Alguien lo comió, hermanos? La leche del frijol soya es un gran alimento también. A nosotros nos criaron con ese tipo de alimento y yo mamé 2 años. Y cuando veo a mis hijos, me doy cuenta que hay 3 etapas, porque los niños míos empezábamos con la etapa 1, de ahí viene la etapa 2, que es a partir de los 6 meses, y la etapa 3, que es a partir de 1 año. Van cambiando los componentes de esa leche, y ahí ve uno las desventajas, porque nuestros hijos ya no traen las mismas defensas que uno deseara de esa leche materna. He escuchado a usted decir: este niño no se me enferma, este niño no se le pega un virus así nomás. Y el Itan es uno que ve un virus por ahí y lo acapara en el aire. Entonces con mi esposa, para su estomaguito le hemos comprado probióticos. ¿Sabe usted qué son probióticos? Son bacterias buenas que contrarrestan las bacterias malas. Hemos tenido que, con Danielito lo mismo, sí, hemos dado defensas para que ellos vayan creando ya un cuerpo inmune, que no las enfermedades con poquito y se agarren. ¿Por qué le hago este recorrido? Porque la vida cristiana es exactamente igual, hermanos. Tiene etapas. Y si no cumplimos con esas etapas, llegaremos a viejos siendo niños. O llegaremos a viejos siendo como Zaqueo, aquel chaparrito que, aunque aceptó a Cristo ya siendo grande de edad, siguió siendo pequeño de estatura. ¿Le gustaría ser un chaparrón a usted? ¿Ser un enano? ¿Una persona de baja estatura? A ninguno le gustaría, hermano. Usted sufriría de bullying. Usted conoce a don Adelmo. Yo creo que es de la aduana, es. ¿Dónde don Adelmo, hermano? Usted lo conoce ya, va. Pero todo el mundo le da camorras, todo el mundo lo empuja, todo el mundo se burla de él. ¿Por qué se burlan de él? Por su tamañito. Hasta para subirse al bus le cuesta. Hasta para bajarse del bus le cuesta. Hasta cuando va a comer le cuesta. Y hay muchos cristianos que han llegado a una edad madura y les sigue costando el precioso evangelio de Cristo Jesús. Por eso quiero comenzar diciéndole esto, y por eso quise ponerle el tema:
son como niños. Porque si no seguimos estas 3 etapas, posiblemente usted va a terminar su carrera siendo un bebé. Pablo amonestaba mucho esto, porque no crea que ocurre ahorita, viene desde la antigüedad. Ustedes son como aquellos niños que son llevados, dice él, por todo viento de doctrina. Decía también, y lo vamos a ver acá, no les puedo a los de Corinto, él les decía, no les puedo dar vianda, porque ustedes todavía quieren. ¿Cuántos quieren su pacha en esta mañana, hermanos? ¿Quieren una su pacha usted? Si no hay leche, aunque sea en caparinas, se la doy yo, que también es un buen alimento. Pero el crecimiento espiritual, hermanos, es un proceso de transformación continua, mediante el cual una persona profundiza o se entrega, se mete de lleno en una relación con Dios y permite en su vida diaria que Cristo gobierne enteramente su ser. Por eso, a continuación, yo le voy a trazar un camino de 3 etapas de crecimiento basadas en la palabra del Señor y que ya las conoce, pero que son importantes darlas a conocer, porque nos pasó con este tema que concluyó, ¿va, hermanos? Que la teoría la sabían, mamá solita ya preguntaba hasta los niños si sabían el concepto de consagración. El problema de nosotros es que no conocemos la práctica. Aquí en Guatepeque hay un doctor que se llama Henry, ese tipo no tiene especialidad. Si usted va a ver, es un doctor general, pero con tanto caso que ha visto, le atina a muchas enfermedades. Mucha gente le tiene miedo porque le gusta aplicar esos benditos cócteles que usted no sabe cómo va a acabar su criatura, pero gracias a Dios que con los míos no ha quedado mal. Yo siempre le escribo, le digo, no sé qué le hizo a estos hipotes, pero que los levantó. Y cuando pensamos nosotros, hermanos, en las etapas, la primera etapa de un crecimiento espiritual, hermanos, es el nuevo nacimiento. Hay gente que no crece porque no ha nacido de nuevo. Su vida no ha sido transformada. Usted no ha tenido un encuentro con Dios. El caso de Nicodemo es un claro ejemplo, hermanos, donde vemos que era un maestro. Ese tipo enseñaba en las sinagogas, pero no había tenido un encuentro con Jesús de Nazaret. Y cuando nosotros pensamos hay varios conceptos del nuevo nacimiento. Desde el punto de vista teológico se conoce como la justificación de una persona. Se conoce también como la primera obra de gracia. Esa obra de gracia, hermanos, es indispensable en nuestra vida. No puede Dios proceder en la segunda etapa cuando usted no ha pasado la primera. Y acá en nuestro país están acostumbrados a saltarse las trancas, hermano. Escuchaba una mujer decir que a los 2 meses ya le estaba metiendo pozol de frijol al cipotillo. No, está brincando una etapa ahí. Está poniendo en riesgo la vida de su hijo. Me contaba otro hermano que yo creo que terminaron presos la pareja o la mamá, mayor dicho, que lleva al sobador a sobar un niño de 2 meses y luego le meten una purga. El niño terminó grave con el estómago hinchado, no sé cómo terminó esa criatura, pero usted está brincando las etapas del crecimiento. Cuando es tiempo de dar leche, hay que dar leche. Usted no puede doctrinar a una persona que hoy aceptó a Cristo. Usted no puede exhortar a una persona que hoy aceptó a Cristo. Usted no puede hablarle fuerte a una persona que hoy aceptó a Cristo. El trabajo es otro, el trabajo es como hacemos con las criaturas, un cuidado especial. Porque al momento que nace esa persona en Cristo Jesús, empieza su formación. Y ese nuevo convertido, usted tiene que abrazarlo, tiene que darle amor, tiene que cuidarlo, tiene que instruirlo, tiene que empezarlo a guiar. Y esta etapa del nuevo nacimiento, la justificación o la primera obra de gracia, que es lo mismo,
tiene que ver con adquirir nuevos valores y principios, hermano. Es decir, que la persona deja de ser esclavo del pecado y pasa a ser un miembro de la familia de Dios. Somos comprados con sangre. Somos hijos de adopción, es decir, que no somos como los judíos, los israelitas, pero al rechazo de ellos, Dios nos dio la potestad de ser hechos sus hijos cuando creemos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando creemos en ese nombre, comienza, hermanos, el crecimiento espiritual en nosotros. Esta mañana cantábamos: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, lo que cambia es la dirección. Usted va a un camino de perdición sin Dios y sin esperanza, y Dios le cambia una dirección a 180 grados y se transforma en una dirección llena de esperanza y de vida eterna. Entonces, el crecimiento comienza en ese proceso de transformación y nuestros valores. Porque dice Pedro que venimos a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Qué precioso, hermanos. Cómo la parte importante de nuestro ser cobra vida. Porque la segunda parte es que vengo a recibir a Dios en mi corazón. Por eso cuando hacemos la confesión de fe, usted dice: recibo al Señor en mi corazón. Y acepto a Jesucristo, número 1, como mi Señor. Y número 2, como mi Salvador. Y uno termina la oración diciendo: Señor, reconozco que soy un pecador, necesito tu perdón. Y uno le pide al Señor: inscribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque cuando usted va a reinar, no escriben su nombre, usted lo inscriben ahí. Es muy diferente inscribir a escribir. Queda grabado su nombre. Tiene un problema legal, se van al registro de las personas. Hay un problema con su familia, el registro de las personas. Con Dios, hermanos, también hay un registro de personas. Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros y Dios sabe si su nombre está inscrito en ese libro de la vida. ¿Se recuerda cuando aquellos llegaron emocionados ahí, los discípulos que habían sacado demonios, habían hecho prodigios? Ustedes no se alegren por eso. Alégrense aún más que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que vale, hermano. Porque hay oraciones, dice Jesús mismo, dice: en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Hay gente que es buena para echar fuera demonios, ni qué demonios sacan, pero que lo sacan, lo sacan. Hay gente que es buena para hacer prodigios. Mas Jesús dijo que su corazón no está rendido a Él. Por eso, hermanos, viene la otra parte, y es el arrepentimiento de todos nuestros pecados y la adopción de un nuevo estilo de vida. Qué bonito, hermano, el estilo de vida cambia. Es decir, que si antes usted era un mujeriego, ay, hermano, es que solo, decía un hermano allá, platicaba con un hermanito, era hermano, pero él dice que es hermano. Uno puede abrazar, dice, a una muchacha y darle su par de besitos, dice, pero no hay que dejar la esposa. Es que la esposa es la que tiene nuestros hijos, dice, la que nos da nuestra comidita, y que amén, decía el otro hermano ahí. Uno puede buscar su cariñito ahí, darle un 200 lempiritas ahí a la muchacha para que le dé un abracito. Qué cosa va, hermano. Si antes a usted le gustaba chupar, ya no chupa más, hermano. Pero ¿qué hace el hermano? Solo un mitraguito para que asiente la pichira, ¿va, hermano? Para que asiente la carnita, para que asiente. Y siempre queremos justificar las acciones pecaminosas, pero el nuevo nacimiento, el crecimiento espiritual radica cuando una persona se arrepiente, y se arrepiente de verdad, hermano. No está jugando con la vida cristiana, no está jugando como los niños.
Porque los niños son así. Mire que los niños hoy están peleando. Aquí hay dos niños peleándose. Al ratito están jugando allá, mire. Por eso el crecimiento espiritual, hermanos, tiene que ver con el cambio de actitud, el cambio de comportamiento. Nuestra conciencia antes era mala porque tenía malas acciones, tenía mala conducta, tenía mal comportamiento. Éramos rechazados por la humanidad por nuestra condición de vida, pero ahora somos aceptados gracias al cambio glorioso de Cristo Jesús mediante su sangre bendita. Qué bonito, hermano, cuando la gente nos ve y dice, recuerdo, disculpe que lugar de ejemplo, hermano Toñito. Él cuenta su testimonio, él varias veces me lo ha contado. Cuando tomaba, hermano, ¿qué pensaba la gente de él? Ahí viene ese bolo. Pero un día Dios lo transformó, lo cambió y dejó el vicio. Y no es que ya seamos perfectos, Dios sigue haciendo obras en nosotros que nos permite seguir avanzando en ese crecimiento espiritual. Pablo empieza a batallar con la iglesia de Corinto y empieza a ver deficiencias donde encuentra una iglesia mundana. Una iglesia que quería estar en la iglesia, pero quería también estar en la feria. No sé por qué le gusta tanto a la gente los tacos de feria, los churros de feria. No sé por qué a la gente le gusta tanto ir a comer la pizza de feria. ¿Qué tendrá esa comida, hermanos? ¿Por qué nos llama la atención ir a subirnos al trompito, ir a subirnos a la rueda? Y eso lo digo porque yo lo presencié. Tecpan, yo recuerdo que andaba con mi esposa y aquella hermana allá gritando arriba. Allá va el pastor, decía, nos vio aquí subidos en la rueda de Chicago. Tal pelo se les paraba a los hermanos cuando me miraban ahí los líderes. Otra vez otro líder entrando al circo. Era diácono el hermano, donde me vio ese hermano era pelón, pero hasta pelo le salió al hermano porque le parara aquel hermano. Ese mismo circo, hablamos con mi esposa, estaban desarmando esa carpa, hermano. Debajo de esa carpa, aquella gente drogándose, chupando, maltratándose, burlándose de Dios. Las payasadas de esos tipos se burlan de Dios. En Guatemala hay uno que le dicen, ayúdeme con un tipo que se viste de Cristo ahí en Esquipula, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a este varón? Que hace un montón de payasadas con la túnica de Jesús. Mira qué tremendo eso, hermano. El rey, ¿qué le llaman a ese? El rey no sé qué. Alguien, rey feo. Unas barbaridades que dice este varón y que la gente le encanta. ¿Sabe qué está haciendo esta persona? Burlándose de Dios. Escarnecedor. Pero ahí anda el hermano. Salió bien bendecido de la disco aquel día que, hermano, yo ni que hasta el techo estaban todos los tornillos aflojados porque retumbaba ahí en la casa pastoral también, va. Lo bueno que hay cabaña para irnos para la cabaña, mejor para que el ruido no nos quite nuestro sueño. Pero hay cristianos que todavía somos atraídos por ese tipo de cosas. Nos encanta estar ahí. Mire que es increíble, pero ya de Baduancho venía un montón de gente a pata, pero al culto no le vienen a pata, hermano. Debajo del agua viene la gente para la feria. Cristianos debajo del agua para la feria. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para que Él modere mi conducta y mi forma de vivir. Cuando uno viene a Cristo viene todo hecho pedazos, hermanos. Viene con un montón de mañas, de comportamientos, pero que Cristo está dispuesto a transformar. Entonces la primera obra de gracia, hermanos, se encarga de generar en nosotros esos cambios importantes, ese arrepentimiento, ese cambio de actitud, adquirir esos valores. Pero hay gente que ahí se queda. Por eso que usted ve cristianos, como ya le mencioné, hermano, usted hay cristianos que ya son viejos, pues usted viene y le llama, ahí viene la parte que hablamos de la exhortación. Ya está viejo, entonces el pastor ya le habla un poquito más recio. Ese cliente se le va de la iglesia. ¿Por qué? Porque su conducta aún es como el patojito. Es como el niño, no se le puede hablar fuerte. A Lian usted le habla fuerte y ya empieza Lian a hacer sus papuchos ahí, va a querer llorar. Está sentido ya con uno ahí. Hay hermanos que igual toman, que ya lo miran de lejos, ya está sentido el hermano. Entonces viene la segunda etapa. La segunda etapa es importante en nosotros, en el crecimiento espiritual.
y es lo que conocemos nosotros como la santificación, o conocido también como la segunda obra de gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver la justificación, o qué diferencia hay entre justificar y santificar? Bueno, ya le mencionaba que la justificación tiene que ver con aquella persona que ha sido perdonada, ha sido saldada su deuda, ha sido reconciliado. Si usted va a la lectura que leía mi esposa en Romanos capítulo 5, hay unos versículos ahí importantes que hablan de la reconciliación. El trabajo de Cristo, al recibirlo a usted como pecador, es que usted haga las paces con Dios, es que usted se reconcilie con Dios. La justificación tiene que ver con algo más. ¿Con qué tiene que ver la santificación? Tiene que ver con hacerlo santo a usted. O sea, usted sufre una transformación. A través de la práctica cristiana, usted sufre una transformación que conocemos como santificación. Y esto significa que la persona se purifica, se santifica, se consagra, se dedica, se limpia y se aparta totalmente de las prácticas mundanas. Ya no somos más de este mundo. Por eso cuando bautizamos a nuestros hijos, yo recuerdo que en Tecpan bauticé cantidad de personas y me sorprendió la respuesta de un jovencito. Cuando ya estaba en el agua, le digo yo, porque uno siempre les pregunta, ¿y por qué te querés bautizar? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Mi mamá, que está necia, usted que me bautice, me dijo. Quiere que me bautice y a la fuerza estoy metido acá, pero que me bautizo, me bautizo. Y el bautismo no es una imposición, no es una obligación. El bautismo, por eso decimos nosotros que es un testimonio público delante de Dios y delante de la iglesia, que ya no pertenezco al mundo, yo le pertenezco a Cristo. Por eso cantamos, en los bautismos, adiós mundo castaller. Todavía de hecho un cervecita antes del bautismo el hermano, porque el hermano casi decía, es la última cerveza que me voy a echar, dijo, y le acomodó bien el himno. Adiós mundo castaller, estuve en ti. El pecado destruye. Hay otro himno que dice, me hirió el pecado y fui a Jesús. Entonces, no es la santificación, hermanos, es la separación total de aquello que Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La iglesia de Corinto tenía este problema, hermano. Mire que ellos querían estar fornicando, querían estar allá enamorando a otro hombre, porque practicaban todo tipo de pecado, hermano. Cuando venía Santa Cena querían comer como... Hasta para eso los amonestaba Pablo. En el capítulo 7 se da cuenta todo el desorden mundano que tenía esta iglesia. Y para no lidiar con ese tipo de comportamiento, usted y yo necesitamos rendir nuestra voluntad y santificar nuestro ser. ¿Sabe cómo se lo explico yo? ¿Cómo me lo explicaron en el seminario a mí? Para entender un poquito más práctica la justificación y la santificación. Decía este maestro que la justificación es cuando usted no le sirve un árbol y lo corta aquí a media altura. Cayó el palo, cayeron los frutos de la fornicación, cayeron los frutos de la mentira, cayeron los frutos allá, cayeron por allá un montón de frutos malos que daba ese árbol. Pero ¿qué pasa? Decía este maestro, este tronco vuelve a retoñar. Y la justificación, cuando usted se queda con la justificación, tiene una lucha constante con la carne. La carne está deseando, la carne está en aquel dilema. El hermano ahí está batallando. Yo ya acepté a Cristo, pero me sigue gustando esto, me sigue gustando lo otro, sigo siendo atraído por esto. La santificación, hermanos, viene a demoler. Es decir, yo vengo y escarbo, y vengo y arranco de raíz. Por eso es que Pablo dice:
desarraigados y sobreedificados en Cristo, que es la roca. Cuando arrancamos de raíz nuestra vida pasada, no hay lugar al retoño, a la lucha que usted tiene. ¿No ha sentido usted, hermano, que la feria, que a muchos les encanta, en vez de sentir usted atracción, no le ha pasado a usted que siente un rechazo, una tristeza en su corazón de decir, ¿cómo ese tipo celebra algo que yo rechazo? La obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿No le ha pasado a usted, entre hermanos, antes usted sentía, como que me cae mal ese hermano, no lo tolero, no lo aguanto? El Espíritu Santo le pone esa característica de amor, dice, yo voy a amar a mi hermano, y lo veo con ojos de sinceridad, porque el amor no consiste en ser correspondido, sino que en amar porque Cristo me amó a mí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la santificación, hermanos, para ser santificados como cristianos, hay un renacimiento, como ya lo hablamos en la justificación, y está el deseo de consagrarse y dedicarse y separarse exclusivamente para Dios. Y Pablo tiene algo importante para nosotros en esta mañana. Ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora yo vivo en esta carne, lo vivo para la fe del Hijo del Hombre, que me amó y se entregó por mí. Mire qué sencillo la manera de explicarlo Pablo. Pedro lo pone de otra manera. Miren cómo Pedro lo escribe para nosotros, y más adelante lo voy a compartir con ustedes. Pero mire esta parte: usted somete su vida a Dios, a cumplir sus propósitos, su voluntad. Entonces, cuando usted hace y toma esa actitud, Dios empieza a obrar en nosotros. Cuando usted abre su corazón, su voluntad, Dios empieza a purificar mi corazón, volviéndolo santo. La santificación también, hermanos, lleva en nosotros la unidad. Y Jesús, cuando oró por los discípulos en el capítulo 17 de Juan, ahí está refrescando él: yo quiero que todos sean uno, como tú y yo. ¿Cómo usted va a estar santificado, hermano? En enemistad con su hermano, peleando con su hermano, rechazando a su hermano. Ellas son batallas, hermanos, de la primera obra de gracia. Usted no perdona porque está lidiando con su carne. Decía un hermano allá y decía: yo soy cristiano, pero esta colima que ando aquí no es cristiana. Está batallando con su carne. Porque cuando santifica, yo soy cristiano y esta colima también es cristiana. Como aquella que andaban sonando allá en el campamento, ¿verdad, hermana? La colima, toda mellada, pero estaba santificada también. Todos lo santificamos para Dios. Mire esto: la santidad, hermanos, bueno, y termina en la parte de la unidad, termina diciendo en el verso 17, capítulo 17, creo que es 17. Y Jesús en su oración dice: santifícalos. ¿En qué, hermano? En tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios nos llena y nos redime. La palabra de Dios es la que se encarga de depurar, de sacar, de limpiar y renovar en nosotros un corazón limpio. La santidad, hermanos, es muy importante, porque cuando somos nosotros santificados, gozamos de una santidad. Y como dice Hebreos 13:14, usted sigue la paz con todos y la santidad, porque de esa manera es que usted va a ver a Dios. Usted va a tener una vida plena con Él. Y lo leíamos en las lecturas de Nicodemo. Y mire esta parte, porque cuando hablamos de la consagración, usted rinde su voluntad, usted rinde sus planes, usted rinde sus deseos, usted rinde todo. Eso es lo importante de la santificación, que usted reconozca que usted ya no vive para sí, usted vive para Cristo. Y eso nos cuesta entenderlo, hermano. A mí personalmente me cuesta cuando yo tengo batallas ahí con un cliente, con una persona que le hace la riña a usted.
Es ahí cuando debemos de aplicar estos versículos y saber a dónde está usted parado. Porque ahorita que viene la feria también celebran unos sus partidos de fútbol, ¿va, hermanos? Llueven las patadas, sacan las 9 milímetros y ya quieren matar hasta el árbitro, ¿va, hermano Kevin? Vamos a acabar este árbitro ahí después que peor si pita a favor o en contra. Todo eso queda ahí atrás, hermano. Ya no nos conviene, ya no es para nosotros. Las batallas se acaban porque yo decidí, hermanos, rendir todo mi ser, y Dios hará en mí un corazón puro y recto, porque con su sangre Él nos limpia, y la naturaleza pecaminosa que antes existía en mí, porque por eso que el justificado batalla, porque trae una naturaleza pecaminosa, mentiroso, ladrón, sinvergüenza, mujeriego, chupador, y trae un montón de cosas. Y cuando acepta a Cristo empieza a batallar con eso. Necesita la segunda obra de gracia para que la naturaleza pecaminosa por la cual un día yo se la entregué a Cristo y decidí nacer de nuevo, es destruida, es demolida. La herencia adámica, hermanos, ya no existe, porque yo ya estoy convencido que mi vida le pertenece a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Ya decidí rendir yo mi vida al Señor y a su voluntad, a entregarme por completo a Él, a vivir para Él, servirle a Él, despojarme de todo, y lo que yo puedo obtener es de Él, porque todo se lo debemos a Él. Y termino con la última, y rápido se lo dejo aquí. No sin antes, mire estos versículos, cerrando el ciclo, la segunda etapa. Verso 14 de primera de Pedro 1: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino, dice Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en alguna manera de vivir, en toda. Agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, en Levítico está escrito esto: sé santo porque yo soy santo. Entonces la tercera etapa, y termino en un minutito porque quiero solamente enfatizar lo anterior. La tercera etapa, hermanos, es cuando usted culmina convirtiéndose en un hombre y una mujer madura, la madurez espiritual. Es decir, que cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen las pruebas, viene la adversidad. A mí me cae mal cuando encuentro un hermano que dice: ay, me hablaron fuerte ahí en la iglesia por el niño, por la niña, y yo mejor decido irme de la iglesia. Está reventado, hermano. Sigue siendo el patojito, mire. Y aunque lleve una vida en la iglesia, sigue siendo patojito. Cuando el pastor viene y le dice: mire, hermana Paolita, yo veo esto en usted, y empieza a hablar, hermano, era exhortarla. No, si usted me va a hablar así, yo mejor. Pero cuando usted es maduro, dice, y aunque sea injusto lo que hermano Eric esté diciendo, usted es maduro y dice: gracias, hermano Eric, por sus palabras. Gracias, hermano, por la exhortación. Le agradezco. Y sigue sentado glorificando a su Señor. Cuando usted quiere la madurez, hermanos, esas características son notables en esa persona madura, y no le pasa como aquel hermano, ya madure. Y él decía: si maduro me pudro, así que mejor sigo verde. ¿Cuántos verdes hay en esta mañana, hermano? ¿Sigue verde usted? Necesitamos madurar en esta mañana. Se vuelve una persona distinguida, una persona diferente, una persona, mire, capaz de notar la diferencia entre lo bueno y lo malo, y sabe cuando le están dando gato por liebre, ¿va, hermano? Sabe cuando el pastor anda perdido,
¿Sabe cuando el mensaje ya va como una secta? ¿Sabe cuando el mensaje ya se salió de la doctrina en Cristo Jesús? Una persona madura, hermanos, en Hebreos, Efesios, hay tantos versículos. Mire Hebreo lo que dice, hermano, que los maduros logran distinguir entre un predicador malo o una doctrina mala, un comportamiento malo, cosas que vienen de Dios y no vienen de Dios. Hay cristianos que no saben que viene de Dios, hermano. El diablo le está hablando y él dice que viene de Dios. Pero el maduro sabe dónde está parado, y está parado en la roca que es Cristo. Mire esto, hermano. Tiene una estabilidad doctrinal. No anda pataleando como las cabras, hermano. Hay gente que han andado más en iglesias que... Una hermana que terminó en la cristiana y terminó con los adventistas. Imagina qué tremendo. Creo que ahorita ya va para los mormones. No encuentra cabida. Necesita tener un encuentro con Cristo Jesús. Y al seguir estas etapas, usted se va a considerar un hombre maduro. Mire esto. Maduros. Un maduro es aquel que está firme en la fe y no es llevado por cualquier corriente de doctrina, sino que permanece firme en la palabra de Dios, constante, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe. Hebreos dice: puesto los ojos en ¿quién? Es por eso que adquiere algo tan importante que está entre las características del fruto del Espíritu Santo, y es templanza. Templanza es lo mismo que dominio propio. Permanece, está firme. Su sí es un sí y su no es un no, hermano. Usted sabe dónde está parado, y concluyo diciéndole esto. Mire, la madurez, hermanos, toma el control de su propia vida, de sus pensamientos, de sus comportamientos, de su conducta, de sus palabras, de sus acciones, y se entrega en un corazón desbordado al servicio a Dios. Porque cuando usted se santifica, hermano, cuando usted se rinde a Dios, es porque quiere entregarse a Él. Usted habrá disfrutado de un crecimiento espiritual. Y ya no es como el patojito, ya no es como el niño, ya no es como el bichito, sino que es una persona adulta lista para servirle a Dios. Un líder patojo, hermano, es inconstante. A la primera amonestación se le va y le deja botado el privilegio. Un maduro sigue firme en la roca que es Cristo, que ya tira la pacha de incaparina, de leche, de fórmula, avienta el pecho de la mamá y pásenme la olla de frijoles, que estoy listo ya para masticar comida sólida. Y su vida crece y encuentra en Cristo la verdadera satisfacción del crecimiento espiritual, y el fin es llegar a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús.